¿Cómo están ustedes? Por la gracia del Señor, podemos compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Vamos a abrir el libro Levítico, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, desde el versículo 27, vamos a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por hielo, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Hasta al 31 hemos leído. Entre Dios y nosotros hay un punto muy importante. Dios no mira a nosotros directamente. Mejor dicho, Dios no quiere mirar a nosotros directamente. ¿Por qué? En ese caso, si Dios nos mira a nosotros directamente, no podrá menos que destruirnos, juzgarnos, nada más. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es justo. Dios es limpio. Dios no puede aceptar ni un pecado. Mientras que los seres humanos tienen pecados, Dios no puede aceptar ni abrazar tampoco. Porque Dios ama a los hombres, pero no ama hasta sus pecados. Por eso, para que cada uno pueda estar bien delante de Dios, Dios tenía que limpiar su pecado de cada uno primeramente. Para eso, Dios puso Jesucristo entre Dios y nosotros. Por eso Jesucristo es mediador para que nosotros podamos tener libertad delante de Dios y acercarnos a Dios también. Este libro Levítico capítulo 4 nos muestra bien detalladamente sobre este punto que está Jesucristo entre Dios y nosotros. Hay una persona del pueblo que pecó por hielo. Aunque cometió pecado, no se daba cuenta. Claro, donde no hay la ley, no se inculpa de pecado. No se refiere que no comete pecado, sino que hay pecado y comete pecado, pero por falta de la ley, por falta de los mandamientos, no se inculpa de pecado. El pecado entró primero en el mundo, después Dios envió la ley a través de Moisés. ¿Para qué? Para que los seres humanos pudieran conocer sus pecados
y para que los seres humanos pudieran apoyarse en Cristo. Porque Jesucristo es único camino de la salvación y de la vida eterna y nueva también. Antes de llegar a Cristo, cada uno vive por su esfuerzo e intento y por su manera, así. Aunque Dios preparó Jesucristo, aunque Dios preparó el camino exacto, perfecto, correcto, sin falta, para que todos los seres humanos puedan llegar a Dios sin ningún problema. Pero el tema es, los seres humanos no tienen interés, no quieren acercarse por ese camino a Dios, sino cada uno quiere buscar la solución en sí mismo, dentro de su capacidad, dentro de su límite, dentro de su posibilidad. Como los que recibieron el juicio, la destrucción por el diluvio de aguas. ¿Por qué ellos murieron por el diluvio de aguas? Aparentemente se ve así, pero la verdad que no fue así. Dios no solo preparó el diluvio de agua, sino preparó el arca que tenía suficiente capacidad para salvar a todos. Dios había preparado el arca a través de Noé. Entonces, ante el juicio del diluvio de aguas, el arca de Noé era el camino de la salvación. Ahí estaba la salvación y la salida, en el arca de Noé. Entonces, para poder vivir ante el diluvio de aguas, todos tenían que entrar en el arca de Noé. Eso era algo difícil. La puerta era muy estrecha, por eso no entraron. En el arca de Noé no había suficiente espacio, por eso, aunque querían entrar y no podían, en ninguna manera. La puerta estaba abierta durante 7 días antes de empezar a llover. Pero durante 7 días nadie entraba. Solamente entró Noé y su mujer y sus 3 hijos y 3 nueras. 8 personas nomás entraron en el arca de Noé. Y los demás no hicieron caso. ¿Ellos por qué no hicieron caso? Eso no era algo costoso. Caminar y entrar. Nada más. En la entrada no había una guardia que rechazaba o controlaba el ingreso. Ni exigía la entrada tampoco. Sino, Noé estaba invitando. Oigan, por favor, si ustedes se quedan ahí, recibirán el juicio, morirán. Por favor, que vengan aquí. Aquí está preparado el arca. Este arca es la salvación de este juicio del diluvio de aguas. Por favor, que vengan aquí, entren, por favor. Es entrada libre. Pueden entrar nomás ya, que vengan, por favor. Aunque Noé anunciaba la verdad e invitaba a todos, muchos, mejor dicho,
todos los seres humanos fuera de Noé y su familia se burlaban de Noé. Menospreciaban al arca de Noé. ¿Qué? Ahí está la salvación únicamente. Mentira. ¿Cómo puede ser? Nuestro Dios no es así. ¿Tú nomás crees en Dios? ¿Tú nomás tienes la palabra de Dios? Yo también tengo. ¿Cómo tú nomás puedes tener la razón? ¿Cómo tú nomás puedes tener solución? ¿Cómo este arca nomás tiene la salvación? Mentira. Es una estafa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían todo lo posible. Yo no creo que ellos esperaban la destrucción nomás. No. Nadie espera la destrucción ni maldición. Al contrario. Todo el mundo espera la bendición, la abundancia, la riqueza de Dios. Por eso, cada uno tiene su estrategia, tiene su experiencia, tiene su idea, tiene su manera. ¿Para qué? Para recibir la bendición, para recibir la salvación. Cada uno tiene su trato, su manera, su idea. Así está, así. Los que no entraron en el arca de Noé, también fue así. No, yo ya estoy preparado. Yo soy creyente, ya tengo fe, tengo conocimiento, yo sé lo que tengo que hacer y yo ya estoy haciendo ayuno, oración, cada uno tenía su manera. Por eso ellos no pudieron entrar, no quisieron entrar en el arca de Noé. Porque cada uno tenía su idea, su manera, estaba bien seguro de lo que hacía. Por eso ignoraron el camino que Dios había puesto ante ellos a través de Noé. Ante el diluvio de aguas, el arca de Noé era único camino de la salvación, para recibir la salvación de la destrucción completa. El arca de Noé era único que Dios había preparado. Pero yo no digo que en esta época también Dios a través del arca nos salva. No, eso ya pasó. Eso fue para aquella época, para ese momento. ¿Sí? En Estados Unidos hay un museo que restauró el arca de Noé. Creo que los detalles era la imaginación de los que crearon esa construcción del museo. Pero la medida, ¿sí? Por lo menos la medida en general recuperaron ellos, restauraron. Era enorme, entré adentro, ¿no? Era enorme ese arca. Pero adentro, como estaba dividido el sistema y eso creo que por la imaginación de ellos construyeron así. ¿Acaso nosotros tenemos que llegar hasta ahí? No me acuerdo muy bien la ciudad, pero estaba cerca de Indianápolis, de Estados Unidos. ¿Acaso tenemos que llegar a un lugar? Ya no. En la época de Moisés, la salvación de las serpientes ardientes había llegado a través de la serpiente puesta en una asta. Entonces hoy en día,
Si le muerde una serpiente ardiente, uno tiene que mirar a la serpiente de bronce que está puesta en una asta que puso Moisés. Ya no, eso tampoco. En aquel momento, lo que Dios preparó era eso. En aquel momento. Pero después, para este siglo, donde vivimos ahora nosotros, el año 2020, ¿dónde está entonces la salvación del pecado? ¿Dónde estará el camino que Dios preparó? Ya no por el ya no por el arca de Noé, ni por la serpiente puesta en una asta. Tampoco. Entonces, ¿cómo es entonces el camino que preparó Dios para nosotros, para esta época? Es Jesucristo. Dios preparó el nombre de Jesucristo. Por eso, en los libros de Antiguo Testamento, cuando muestra algo de la salvación y de la bendición, un ejemplo, a través de este arca de Noé llegó la salvación para los que entraron ante el diluvio de aguas, que era suficiente para destruir toda la humanidad, todo el mundo entero. Pero ahí Noé y su familia recibieron la salvación, no murieron, quiere decir. Estuvieron tranquilos dentro del arca. El arca de Noé también se refiere a Jesucristo, que Dios preparó para nosotros en esta época. La serpiente puesta en una asta, también eso se refiere a Jesucristo, que Dios preparó para todos nosotros. Bueno, entonces, lo que figura en el Antiguo Testamento son símbolos de Jesucristo. Por eso, Jesucristo es la imagen verdadera. Aquí, en el libro Levítico, también lo dice bien detalladamente para nosotros. Una persona del pueblo pecó por hielo, sin darse cuenta cometió pecado, pero ni se daba cuenta. Un día llegó a conocer su pecado que cometió. Ay, Señor, soy muerto, soy pecador. Tengo pecado, Señor. Llega a confesarse, llegó la maldición y la condenación en su corazón también. Como que él no podía hacer nada por sí mismo. Ahí él oía la voz del siervo de Dios. Oía la voz de Dios a través de los que Dios levantó. Por eso, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona a quien cometió pecado? Tiene que traer una cabra sin defecto. Sin defecto. No debería tener defecto. En ese caso no puede ser la ofrenda del holocausto. Bueno, esta persona elige una cabra sin defecto, luego trae ante el sacerdote en el lugar del holocausto. Eso se refiere al tabernáculo, ¿sí? Bueno, entonces esta persona, ¿qué hace? Pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra. Así pone sus manos sobre la cabeza de la cabra. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Para que fuese aceptada esta cabra sin defecto en vez de esta persona. Vamos a ver un versículo
Levítico capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado. Entonces, si no pone, no será aceptado, obviamente. Para que sea aceptado, sí o sí, cada uno tiene que poner su mano sobre la cabeza del holocausto. Si no, este holocausto será muerte de un animal ajeno, no más. No tendrá nada que ver con la persona que entrega, si no pone su mano sobre la cabeza de este holocausto. Por eso la imposición de mano es tan importante en el proceso de la expiación del pecado. Cada uno tiene que poner sobre la cabeza del holocausto. En el caso de capítulo 4, versículo, Levítico capítulo 4, versículo 27, ahí esta persona cometió pecado, luego llegó a conocer, luego trae una cabra ante el sacerdote en el lugar del holocausto, ahí pone su mano sobre la cabeza de la cabra sin defecto. ¿Eso qué se refiere? Entonces esta cabra será aceptada en vez de esta persona. Dios va a aceptar a esta persona como esta persona quien cometió pecado, luego puso su mano sobre la cabeza de esta cabra. No es difícil de entender, ¿no? No, nada es difícil. Bueno, entonces, ¿por qué resulta así? A través de la imposición, esta persona y la cabra se hacen uno solo. Anteriormente, antes de la imposición de mano, cabra era cabra, esta persona era esa persona, una persona del pueblo. Así. La cabra vivía comiendo pasto, solamente pensaba en dormir, comer pasto, así nomás como una cabra. Y esta persona no vivía como una cabra, sino como un ser humano buscando algo mejor para divertirse más, para disfrutar más la vida, buscando lo mejor, intentando, tratando de lograr el éxito y etc. Viviendo así, cometió muchos pecados. Bueno, ahora esta ofrenda solamente cuenta por un pecado que cometió, ¿sí? Bueno. Entonces, esta persona cometió pecado y tiene pecado, y esta cabra no cometió ningún pecado, tampoco tiene pecado. Pero esta persona pone su mano sobre la cabeza del holocausto, que es la cabra, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Para Dios, esta persona y esta cabra ya se hacen uno solo. Esta cabra ya no es una cabra común y corriente, sino esta persona quien puso su mano sobre la cabeza de esta cabra. ¿Me explico? Ya no es una cabra común y corriente, sino para Dios esta cabra es la persona quien puso su mano sobre la cabeza de esta cabra. Por eso, por fin, resulta que esta cabra es esta persona. Quiere decir que esta cabra no cometió nada, no cometió ningún pecado, ni robó, ni mintió, ni estafó, ni tuvo codicia, no tuvo ningún pecado, ni cometió. Pero por ser una sola con esta persona, todo lo que ha hecho esta persona ya es de esta cabra también. ¿Esta persona tiene pecado o no? Sí, cometió pecado, por eso tiene. Bueno, vamos a suponer que esto es el pecado de esta persona, ¿sí? Esta persona cometió pecado. ¿Tiene pecado? Sí. ¿Es pecador? Sí. ¿Es malo? Obviamente. Pero esta cabra es bien inocente.
no adulteró, ni robó, ni mintió, ni estafó menos. Pero ¿qué pasa? Esta persona ya puso su mano sobre la cabeza de la cabra. Por eso esta persona y la cabra ya son uno solo. Entonces, el pecado de esta persona, ¿de quién es entonces? También es de la cabra. Anteriormente, esta cabra no tenía nada que ver con esta persona. Pero a través de la imposición de mano, esta cabra ya no es una cabra común y corriente, sino es la persona quien tiene este pecado. ¿Qué es esta? La cabra y la persona quien cometió este pecado. Por eso, a través de imposición mano, pasó el pecado de esta persona a la cabra. Quiere decir. Esa cabra que cometió pecado, ¿qué clase de pecado cometió? Nada, ninguno. Pero tiene pecado. Por recibir la imposición de mano de esta persona, la cabra también tiene pecado. ¿Me hago entender? Luego, ¿qué hace? Degollará esta cabra con un cuchillo bien filoso, pinchando su cuello de la cabra. Así corta la vena de su cuello. Entonces la cabra muere sangrando, muere. Luego el sacerdote tomará la sangre de la cabra y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es tan importante este proceso? Es importantísimo. Claro, cada versículo, ¿sí? Cada paso, cada proceso es importante sin duda. Pero este proceso es re importante. ¿Qué cosa? Tomar la sangre de la cabra y poner sobre los cuernos del altar. ¿Por qué ahí ese sacerdote pone la sangre? Mejor dicho, ¿por qué Jehová le mandó al sacerdote poner la sangre de la cabra sin defecto en los cuernos del altar? Eso era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios quería lograr tanto. ¿Qué cosa? Poner la sangre de la cabra sobre los pecados que cometió esta persona. ¿Dónde se queda el pecado? Aquí vamos a ver. Jeremías 17, busquemos. Jeremías 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Dónde se queda puesto escrito el pecado? En los cuernos. En los cuernos de sus altares, dice. No solamente ahí, sino en la tabla de su corazón de cada uno también. ¿Sí? Por eso cada uno sabe que tiene pecado. Cada uno sabe que cometió pecado. Porque ahí está puesto su pecado. Pero algunos se olvidan, ¿no? Por el poder por el efecto de la bebida alcohólica, por un accidente,
también por el efecto de la droga, algunos se olvidan de sus pecados y se ponen contentos. Ya no me acuerdo nada, estoy bien, contento, soy bueno, yo logré ya el éxito, yo estoy así, 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 así. Dicen, cantan, hablan. Pero eso no es real ni la verdad. Por el efecto nomás de la bebida alcohólica y de la droga, la gente actúan así algunos. Pero eso no tiene sentido, aunque uno diga, ¿no? Ahora yo no me acuerdo nada de mi pecado que cometí. No sé por qué. Yo tomé mucho o tuve golpe muy fuerte de mi cabeza, por eso no me acuerdo nada. No sé, no sé. Pero yo no me acuerdo de mi pecado. Entonces, ¿eso vale? Vale, tal vez vale para esa persona que dice que no se acuerda más y ni tiene pecado. Pero esa seguridad no tiene ningún sentido. Porque Dios no va a juzgar por lo que está puesto en el corazón nuestro, sino por lo que está escrito en los cuernos de sus altares. ¿Me hago entender? Lo que está escrito en la tabla del corazón, eso con tiempo, en la cierta situación, eso se borra, se olvida, ¿sí? Pero lo que está escrito y puesto en los cuernos de sus altares no desaparece ni se modifica, sino dura para siempre. Por eso Dios, en el día del juicio final, Dios va a juzgar a toda la humanidad, a todos los seres humanos, conforme lo que está escrito en la Biblia. Eso es la palabra de Dios. Por eso, aunque uno no se acuerda nada de su pecado que cometió, pero eso no tiene sentido. Dios ya tiene la lista. Dios ya tiene cuenta pendiente para cobrar por el pecado. Por eso en el día de juicio final, muchos recibirán la destrucción y el juicio también. ¿Por qué? Porque en los cuernos de sus altares ya están escritos, puestos con el diamante también. Por eso nadie puede negarse ante Dios. Sí, Señor, así fui. Soy pecador, yo cometí esto, aquello. Así muchos dicen así. ¿Por qué sucede eso? Porque cada uno está mirando a sí mismo nomás. Por eso cuando uno piensa que está bien, está feliz. Cuando piensa que está mal. ¿Sí? Todo depende de su corazón nomás, de su corazón, de su sentimiento. Pero Dios no tiene nada que ver con Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos saber? Por la palabra de Dios podemos saber la realidad. Yo estoy bien con Dios. Sí, Señor, soy justo, soy salvo, tengo libertad, tengo agradecimiento. Eso puede suceder en la vida nuestra a través de Jesucristo. A través. Dios, por eso preparó Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Pero lastimosamente muchos no creen en Jesucristo, ni creen en la promesa de Dios, ni en la palabra de Dios, lastimosamente.
Por eso reciben el juicio y la destrucción y la maldición también. Dios preparó lo mejor para todos nosotros. Bueno, nosotros leímos Jeremías 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Por eso, por lo que está escrito en los cuernos de sus altares, cada uno recibirá el juicio delante de Dios, sin importar su memoria de cada uno. Yo no me acuerdo nada. Yo siento que estoy bien, soy inocente. Lo que dice cada uno por sí mismo, eso no tiene sentido ni vale. Lo que vale es lo que dice Dios. Eso tiene sentido. La palabra de Dios. Dios tiene última palabra. Dios. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Dios. Por eso, si no pone la sangre, todos recibirán la maldición y la destrucción y el juicio según sus obras. En ese caso, todos deberían recibir el juicio y la destrucción, no más. Por eso Dios preparó esta expiación del pecado. Por eso Dios preparó esta ofrenda para lograr cada uno el perdón de su pecado que cometió. Por eso hay muchos que viven en eso. Hay muchos. Dios nos abrió un camino maravilloso para que nosotros podamos llegar a la salvación del pecado. La verdad que Dios no esconde nada, no esconde nada, ni oculta. Sino nosotros ignoramos la voluntad de Dios muchas veces. Menospreciamos al Señor también. Amados, no hay por qué Jesucristo necesita recibir el menosprecio de nosotros. En ninguna manera. No hay por qué. Sino Dios ya preparó la salvación del pecado. Y Dios ya preparó el perdón del pecado. ¿Cómo? A través de esta cabra. A través de la muerte de esta cabra. Esta cabra ya no es una cabra común y corriente, sino es esta persona que cometió tal pecado. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra? ¿Qué es lo que Dios nos muestra a nosotros a través de esta expiación del pecado? Dios nos quiere presentar Jesucristo. Dios nos quiere demostrar el poder de la sangre de Jesucristo. Amados, Dios preparó esta cabra para esta persona quien cometió pecado. Degollará la cabra, el holocausto. ¿Sí? Cuando degolla, encuchilla el cuello, ¿no? Así corta la vena. Sale la sangre. Sale la sangre. Después, el animal para de respirar.
no hizo nada, sino degolló y salió nomás la sangre, pero eso causa muerte. Así es. Por eso también la Biblia dice que la vida de los seres humanos está en la sangre. Por eso cuando derrama la sangre muere no solo animal, sino los seres humanos también. Acá, por causa de la operación o algo, por algún accidente, si derrama bastante la sangre, muere. Eso causa muerte. Hoy en día hay muchos órganos artificiales. En estos días yo leí un periódico, ¿no? Que decía que ya salió el ojo artificial. Por eso los que no tienen su ojo, ¿sí? Pueden poner el ojo artificial. Eso no solo para para que se vea mejor, sino para ver de verdad, para ver y para leer, ¿sí? Como una cámara profesional. Por el momento, el ojo que tenemos nosotros es la mejor cámara, dice. Cualquier cámara existente no alcanza a nivel de nuestro ojo. Su sensibilidad, todo, no alcanza. Pero muy pronto saldrán mejores cámaras que nuestros ojos. Mejores cámaras. Más sensibles, más rápida, sí, más moderna. Falta poco, creo. No solamente los ojos, hay corazón artificial, rodilla, pierna artificial, muchos órganos. Pero cada uno tiene su límite. Pero igual los científicos están trabajando cada rato. Creo que algún día como el ojo, los órganos artificiales ya pasarán a los órganos originales y naturales. Serán mejores. Así es el poder de la ciencia, poder de la medicina. Pero hay una cosa que no puede hacer la medicina moderna. Aunque pasen años y años, no pueden fabricar la sangre. Lo demás, sí, puede poner una pierna artificial, brazo artificial, ojo artificial, oído artificial, pulmón, que sea lo que sea. Pero la sangre, no. Nunca jamás uno puede fabricar la sangre. La sangre es un elemento muy maravilloso. Muy, muy maravilloso. Dentro de una gota de la sangre, ahí está un espacio completo. La sangre no puede fabricar nadie. Si no, tiene que recibir la donación de sangre si le falta la sangre. La vez pasada, nosotros fuimos a donar la sangre por la pastora Zuli, quien estaba internada en el hospital. En la sala de terapia estaba bien grave su situación. Yo fui para orar por ella y ella, aunque no oía ni respondía ni nada, pero Dios tuvo misericordia de ella. Ella salió viva,
pasó a la sala normal de los pacientes. Luego le dieron de alta y ahora está en Cacupe. Bueno, ahí Pastor Juan Carlos me avisó: pastor, los doctores dicen que Zully necesita poner más sangre. Por eso necesitamos donantes de la sangre. El banco de sangre, para mantener la cantidad exacta y cierta cantidad, saca la sangre según la cantidad que entra. Si no, no saca la sangre, no entrega a nadie. Por eso nosotros fuimos a donar nuestra sangre. Por la gracia de Dios. Ella se recuperó y revivió. Ahora está muy, muy, muy bien de salud. Bueno, la sangre no se puede fabricar. Aunque pasen año y año, que haya desarrollo de tecnología, igual es imposible de fabricar la sangre. Por eso la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Bueno, vamos a volvernos al capítulo 4 del libro Levítico. Aquí el sacerdote tomará la sangre de la cabra y pondrá sobre los cuernos del altar. Entonces, ¿por qué pone ahí sobre los cuernos del altar? Porque ahí está puesto los pecados del pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Ahí está puesto. Ahí está. Miren. La sangre de la cabra ya no es la de cabra nomás, sino es de esta persona quien cometió pecado. Entonces, si se queda la sangre de la cabra sobre los cuernos del altar, cuando Dios ve a los cuernos, verá el pecado, nuestro pecado escrito en los cuernos del altar, o verá la sangre nomás. Sí, obviamente. Solamente ve la sangre nomás. No importa cómo es el ambiente, la capacidad o la condición o su excelencia, bueno o malo, que eso no es tan importante para Dios. Dios juzga a su manera. Dios ve primeramente la sangre de esta cabra sin defecto. La sangre. Pero esta sangre ya no es de esta cabra, sino de esta persona quien cometió pecado. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Dios, viendo la sangre de esta cabra, y considera que esta persona quien cometió pecado y llegó a conocer ya murió. Ya pagó la paga del pecado. Esto es lo que sucede en la cruz. En los cuernos del altar, Jehová ve la sangre nomás, la sangre. Desde ahí Jehová considera que esta persona quien cometió pecado en tal fecha, en tal lugar, como ya no tiene más pecado. ¿Por qué? Dios ya ve la sangre. ¿Qué se refiere a la sangre? La muerte. ¿Qué es la muerte? La paga del pecado. ¿Me explico? Sí. La sangre se refiere a la paga del pecado, la muerte.
Entonces, viendo la sangre, ¿qué pasa? Jehová considera que, mira un poco, este hombre ya pagó la paga del pecado. Entonces, si ya pagó la paga del pecado, ¿este hombre tiene pecado o no? Ya no. Ya no tiene más pecado. Ya no tiene más problema. ¿Por qué? Ya pagó. No es que no cometió, sino que ya pagó la paga del pecado. Así es la realidad. Jehová, viendo la sangre de esta cabra, considera que esta persona quien puso su mano sobre la cabeza del holocausto, que ella es inocente. Ya es limpio. ¿Por qué? Su pecado ya fue pagado, perdonado por la muerte de la cabra, por la sangre de la cabra. ¿Me explico? ¿Sí? Así es la verdad. Así es. Eso me encanta esta palabra. Poner la sangre de la cabra sobre los cuernos del altar. Ahí está el poder de la sangre de Jesucristo. Esta cabra es el símbolo de Jesucristo. Esta persona quien cometió pecado y anduvo así, es el símbolo de todos nosotros. Todo lo que hacemos nosotros, todo lo que cometemos nosotros ya están puestos en los cuernos del altar. Por eso, diga lo que diga, eso no vale ya delante de Dios. Por lo que hicieron cada uno, recibirá el juicio. El juicio. Amados, ¿ustedes cometieron pecados? ¿Ustedes cometieron errores, fallas, defectos, maldades? Está bien. Yo no digo que ustedes pueden vivir así nomás, sino que Dios no tiene ningún problema para trabajar en la vida nuestra. Eso es lo que yo quiero decir. Dios ya no nos mira a nosotros, sino la sangre de Jesucristo. Esta cabra es símbolo de Jesucristo. Ya derramó toda su sangre. Más que suficiente. Entonces, para Dios podría ver y encontrar nuestros pecados. Nunca. Es imposible. Dios ya no puede ver más nuestro pecado. ¿Por qué? Todos los pecados del ser humano, de este mundo, ya fueron pagados por la sangre de Jesucristo. Entonces, la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, ¿qué se refiere? ¿Qué poder tiene? Ya nosotros somos limpios. Somos limpios. Nuestros pecados ya están pagados. ¿Cómo? Por la cabra sin defecto. Así fue. Por eso Dios, aunque quiera, ya no puede ver el pecado nuestro porque ya está cubierto. Ya está puesto encima de lo que está escrito con el diamante, con cincel de... A ver. Voy a ver un ratito que yo... Jeremías 17, donde estuvimos, ¿sí? El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante.
Así está puesto el pecado. Pero Dios ya no puede ver nuestro pecado. ¿Por qué? Ahí está puesta la sangre de la cabra, que se refiere a Jesucristo. ¿Me hago entender? Jesucristo ya pagó la paga del pecado. Aunque están puestos nuestros pecados bien claramente en los cuernos de nuestros altares. Pero, Dios ya no puede ver, aunque quiera, porque completamente está puesta la sangre de Jesucristo en todos los cuernos. ¿De quién es esta sangre? De nosotros. No solo de Jesucristo, sino de todos nosotros. Esta sangre es nuestra. La muerte es nuestra también. Para Dios, la sangre de Jesucristo ya no es la sangre de Jesucristo, sino es nuestra sangre, nuestro sacrificio, nuestra muerte. Así es. Así. Para Dios, esta persona quien trajo la cabra sin defecto, ya está muerta, esta persona. No de todo el pecado, sino de ese pecado que cometió y conoció. Por eso esta ofrenda tiene su límite. A través de esta ofrenda nadie puede limpiar su pecado perfectamente ni se anima tampoco. Entonces, ¿por qué Dios puso si no tiene solución? A través de eso nosotros podemos comprender más fácilmente sobre el amor de Dios, sobre el proceso del perdón del pecado también. Hoy yo quiero compartir con ustedes sobre este punto. Dios ya no puede ver nuestra falla ni nuestro defecto, nuestra maldad. Ya no puede ver aunque quiera. ¿Por qué? Ahí está puesta la sangre de Jesucristo suficientemente, más que suficientemente. Amados, nadie puede vivir sin gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, ¿cómo nos llega a nosotros? A través de Jesucristo. Por favor, que crean en Jesucristo. Que acepten Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, nosotros somos ya salvos y vivos. Por lo que nosotros recibimos de Dios a través de Jesucristo, somos salvos, justos, sí. Y además, hasta hoy día, Dios no puede ver el pecado nuestro, porque todo está puesto por la sangre de Jesucristo. Por eso para Dios ya no existe más nuestro pecado. ¿Por qué? Encima de nuestro pecado, encima de lo que está escrito, puesto por el pecado nuestro, ahí está la sangre puesta perfectamente. Ahí está. Ahí es. Por eso para Dios, yo ya estoy muerto por el pecado. Por medio de la muerte de Jesucristo. Ya estoy muerto yo. Así Dios considera. Mira un poco. Ahí está la sangre de Pastor Abraham. Sí. Pero yo nunca derramé sangre. Yo doné mi sangre, sí. Pero nunca derramé mi sangre así derramé. No. Entonces, ¿qué es lo que entonces Dios dice y ve? Eso es
Eso es. No es nuestro pecado, sino la sangre de Jesucristo. Como este capítulo 4, versículo 27 del libro Levítico. Está puesta la sangre de cabra sin defecto. Así delante de Dios también está puesta la sangre de Jesucristo en vez de la sangre nuestra. Por eso, nosotros no hace falta derramar nuestra sangre, no hace falta, porque Jesucristo ya derramó por nosotros, en vez de nosotros también. Dios trabaja así en la vida nuestra. Amados, recuerden bien. Tal vez ustedes pueden recordar de sus pecados, ¿sí? Ay de mí, Señor, que soy muerto. Por su sentimiento, pensamiento de cada uno puede pensar a diferente manera. Pero ahí está muchísimos problemas. Cuando uno toma decisión por sí mismo, se cree en sí mismo. Ahí. Amados, ustedes cometieron pecados, no se preocupen. Dios no puede mirar el pecado de ustedes, sino la sangre de Jesucristo, porque ella puso su sangre sobre los cuernos del altar. Jesucristo ya entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Ya logró. Por su propia sangre. Esto es lo que ya logró. Amados, no se preocupen por su situación ni por lo que hicieron ustedes. Dios ya no ve más. No ve, no puede. Todo ya pasó a Jesucristo. La muerte de Jesucristo es la muerte nuestra. Así es. Así es. Dios nos abrió el camino nuevo y vivo llamado Jesucristo. Así es. Amados, Dios nos ama tanto, por eso preparó Jesucristo. Por eso a través de Jesucristo nos dio todo lo mejor, lo bueno que nos puede dar Dios. Ustedes no se queden más quebrantados, ni angustiados, ni encerrados, ni digan más que no saben qué hacer. No, por favor, no digan así. Cuando Dios nos dio la vida, nos dio los detalles también para poder vivir, para poder llevar la vida nueva y normal. Dios ya nos dio todo lo detalle. Hermanos, por favor, cada segundo, cada rato, no vean más a sí mismos, ni oigan lo que dice su corazón, sino que oigan la palabra de Dios, que vean qué es lo que dice Dios para todos nosotros. Dios preparó la vida eterna para nosotros. Dios nos ama. No mira a nuestro defecto ni nuestra falla. Mejor dicho, no puede mirar. No puede mirar. Esto es la palabra de Dios. Que tengan fuerza y ánimo para todos, para poder levantarse y seguir adelante con el Señor en este momento tan importante y tan difícil también.
Dios nos ama a nosotros. Dios nos está abriendo el camino también para predicar más grandemente el Evangelio también. Ante cualquier situación, después de cualquier error, cualquier falla, que tengan esperanza en Cristo, por Cristo. ¿Sí? Así es. A través de Jesucristo, Dios ya nos dio todo lo detalle. Ahí está la salvación, ahí está la fe, ahí está la justicia de Dios. Todo, hay de todo. Dios ya había preparado para nosotros. Así es. Amado, recuerde bien. Dios primero no puede menos que mirar a la sangre, luego recién. Pero al pasar por la sangre, ya no nos queda ningún pecado. Maravillosamente. Así es, así es. Dios no nos mira humanamente, sino a través de Jesucristo nos mira a nosotros. Que tengan esperanza y que tengan fuerza también. Sin miedo, que sigan caminando con Él. Señor, por favor. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. No ignoren esta voluntad de Dios, sino que sigan adelante con el Señor, con el Evangelio, para poder aceptar la palabra de Dios, para poder aceptar. Dios nos ama a nosotros, por eso somos más que vencedores. Nadie no nos puede separar del amor de Dios. Así es. Dios nos ama tanto a nosotros. Por eso puso la sangre de Jesucristo en los cuernos del altar, en el tabernáculo celestial. Así es. Ya vino, ya logró. Así es. Ustedes nunca jamás tienen que mirar a sí mismos. No hagan esa tontería. Si ustedes miren a sí mismos, ahí está la tontería. Que confíen en Dios, que nos ama a nosotros, que nos busca el lugar de descanso, yendo en adelante del camino de 3 días. ¿Dónde está el mejor lugar para que mi pueblo descanse? Dios buscaba eso. Entonces, sea donde Dios trajo, ellos eran lo mejor, la mejor. Sin importar nuestro defecto, nuestra falla, nuestros errores, nosotros podemos acercarnos a Dios. Usted también, que recuerden bien este punto, que vamos a seguir adelante valientemente, sin miedo, sin vergüenza. Dios está abierto para todos nosotros. Con mucho gusto Dios nos acepta y quiere trabajar en la vida nuestra. Por la gracia de la sangre de Jesucristo. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este culto que nos permite a nosotros. Satanás muchas veces nos engaña diciendo: mira, tú cometiste esto, aquello, tú eres así, perezoso, malo, así. Por eso Dios no trabajará en tu vida.
Pero es mentira, Señor. Es mentira. Dios con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Dios con mucho gusto nos acepta porque ya no nos mira nuestro pecado, sino mira la sangre de Jesucristo. Entonces, al ver la sangre de Jesucristo ya desaparece toda la maldición, obviamente. Dios nos ama a nosotros. Eso recuerden, por favor. Señor, que tenga misericordia de Paraguay, de toda Latinoamérica, para poder volverse a Jehová y oír la palabra de Dios, por favor. Muchas gracias, Señor. Que siga trabajando para que nosotros podamos anunciar este evangelio, que todos oigan este evangelio hasta los confines de la tierra, por favor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que recuerden bien de la sangre de Jesucristo. Que sigan adelante valientemente, por favor. Sin importar la situación. Vamos a abrir la boca nuestra y vamos a transmitir el corazón del Señor a los demás. Muchas gracias. Nos vemos